a iniciar. Bueno, les damos de nuevo la más cordial bienvenida en nombre de Innovación Educativa y la Dirección de Planificación. El día de hoy pues vamos a continuar con la capacitación sobre la vía heurística, para lo cual como siempre nos va a apoyar el licenciado Adolfo Valdés. Vamos a tener cierta dinámica el día de hoy para pues, tratar de que se nos fije más el concepto y la aplicación de la vía heurística. Primero vamos a tener un resumen así muy rápido de lo que se dio la semana pasada por parte del licenciado Valdés. Vamos a ver un video posteriormente y luego nos vamos a dividir en dos salas. En este espacio se van a quedar los profesores de diseño gráfico, después los de arquitectura nos vamos a ir a otra sala a hacer un ejercicio práctico. El de diseño gráfico va a ser conducido, facilitado pues, por la licenciada Claudia Ayala, y el de arquitectura facilitada por el arquitecto el doctor Raúl Monterroso. Así es que iniciamos, por favor, licenciado Valdés. Gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Para ir haciendo el hilo conductor en relación, digamos, a lo que vimos el día lunes, en relación a la web heurística, la vamos a ver, digamos, desde el punto de vista didáctico, como una actividad de aprendizaje que puede ser utilizada en diferentes campos, diríamos. También la vamos a ver como una técnica de conceptualización para poder hacer la parte, diría, inicial, cuando vamos a empezar como una nueva unidad, un nuevo tema, un nuevo contenido o un nuevo criterio de desempeño o resultado de aprendizaje. Y por último, también la vamos a ver como un instrumento de evaluación que, digamos, puede ayudarnos de acuerdo a la función diagnóstica a establecer los conocimientos previos en cuanto a lo que vamos a trabajar. Así es de que con base a eso, este instrumento tiene como componentes, como primero en la parte central, lo que es el planteamiento del problema con una pregunta. Luego tiene otros a los lados. Del lado izquierdo tenemos como un primer componente, lo que es los conceptos que se requieren para resolver el problema. Lo siguiente, en la parte de arriba, siempre del lado izquierdo, lo que es el saber conocer, lo que es, digamos, en qué consiste el problema. Luego nos vamos como número 3 al lado derecho, de lo que corresponde a lo que es el saber hacer, en donde nos aparece la pregunta que qué herramientas necesito para resolver el problema. Seguidamente tenemos la última pregunta en la parte de arriba, donde indica cuál es la solución al problema. Lo que debemos de establecer seguidamente, cuál es el contexto, y como contexto tenemos que entenderlo como el espacio alrededor del cual se da el problema. Ya teniendo, digamos, pues el llenado de este formato, pues hay un mapa de aprendizaje que sirve para poder establecer cuál es el desempeño que se obtuvo con toda la información que se logra obtener. Y este mapa de aprendizaje, como un instrumento de evaluación del desempeño, pues nos va a permitir no solo establecer los logros, como es el que ustedes ven en este momento en pantalla, establecer los logros, sino también qué acciones se pueden hacer para mejorar lo que ya se tuvo en una primera versión. Entonces, ya con esta información, pues la intención el día de hoy es que luego de que ustedes en cada uno de los grupos puedan realizar el ejercicio, luego de tener el llenado del formato de la web heurística, pues procedan a hacer la autoevaluación para ver qué mejoras le pueden hacer, para que al final pues veamos una presentación de cada grupo y hacer la heteroevaluación respectiva para a manera, digamos, de poder finalizar con la actividad. No sin antes, pues, luego de mi intervención, pues nos van a compartir para que veamos. Si no lo han visto, pues nos va a servir como una forma de inducción también lo del video en relación, digamos, a la web heurística. Así es que gracias y seguimos con el programa.
Axel. Entonces podríamos compartir el video, Axel. Muy bien, me indican cuando ya lo puedan ver. Ahorita estoy compartiendo. Gracias. Si no estoy mal, es este, ¿verdad? ¿Es el segundo? Así es, Axel. Perfecto. Muy bien. Ver qué elementos constituyen esta nueva estrategia y, como su nombre lo indica, lo primero que se requiere es dibujar una V como gráfico base, colocando en el centro el problema a abordar y en la parte inferior enmarcaremos de manera particular el contexto en donde se aplica el problema. Del lado izquierdo del gráfico desarrollaremos el saber conocer y del lado derecho el saber hacer. Para abordar el saber conocer, nos plantearemos dos preguntas. ¿Qué conceptos requiero para comprender y argumentar el problema? Al responder esta pregunta, permite visualizar de una manera integral el problema, facilitando responder a la segunda pregunta. ¿En qué consiste el problema? Una vez abordado el saber conocer, nos plantearemos otro par de preguntas para desarrollar el saber hacer. Como ahora se trata del actuar, empezaremos por definir de qué puedo echar mano respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué herramientas necesito para resolver el problema? Una vez definidos los recursos necesarios, se puede responder a la pregunta final. ¿Cuál es la solución del problema? Para ello, describiremos de forma ordenada la metodología a seguir, vinculando los elementos listados, tanto en los conceptos como en las herramientas a utilizar en la resolución del problema. Entre el saber conocer y el saber hacer, dibujaremos un arco uniendo ambos extremos y colocaremos el saber ser. En este punto, colocaremos las actitudes con que abordamos el problema, desde el momento de leer inicialmente su planteamiento, durante su análisis, así como al momento de resolverlo. Veamos ahora un ejemplo de aplicación de esta nueva estrategia. Iniciamos con el planteamiento del problema, que en este caso sería ¿cómo aplicar las integrales para resolver problemas cotidianos? Dada la gran explicación del cálculo integral, contextualizamos el problema en el cálculo de áreas. Analizando el problema dentro del contexto, los conceptos que se requieren para comprender el problema son, en primera instancia, las integrales definidas, ya que se trata de un área bien delimitada. De no ser así, se requeriría el concepto de integrales indefinidas. Del mismo concepto de área, se requiere comprender el plano cartesiano estudiado en el curso de geometría analítica. Y por último, dado que se trata de la interpretación de líneas en el espacio, es necesario dominar el concepto de funciones de valor real. Con los conceptos definidos, se procede a explicar con nuestras palabras el problema a abordar. En este caso, el problema consiste en utilizar las integrales como una herramienta para el cálculo de áreas de figuras irregulares. Una vez comprendido y planteado el problema, es momento de actuar. Del concepto de función de valor real, se trabaja con la herramienta de función para cada uno de los trazos que delimitan el área. Del concepto de geometría analítica, se utilizará la modelación matemática ubicando el área dentro del plano cartesiano. Por último, hay que hacer uso de integrales definidas para obtener el área. Finalmente se procede a describir cada uno de los pasos a seguir para resolver el problema. En este caso, se inicia por definir el modelo matemático en el plano cartesiano del área que se requiere calcular. Después se procede a determinar analíticamente los puntos de intersección de las funciones que acotan el área de interés, esquematizada en el plano cartesiano. Por último, se aplica la teoría de integración para obtener el valor del área. Cabe señalar que para poder integrar, se
Se requiere plantear las expresiones matemáticas que definen cada lado de la figura y acotar los límites que definen la integral que dará solución al problema. Para finalizar la estrategia, se aborda el saber ser. En este ejercicio, la primera actitud que se tuvo al leer el problema fue de desconcierto. Durante el proceso de resolución, la actitud cambió a curiosidad. Y al ver la resolución del problema, la persona se sintió satisfecha por el logro alcanzado. El uso de la V heurística nos permite abordar los tres saberes: el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. Se tiene claridad de cómo abordar un problema, ya que al identificar los conceptos para comprender y abordar el problema, se desarrolla el saber conocer. Se logra una sistematización de la información clave en el abordaje de un problema, pues al listar las herramientas a utilizar, así como los pasos en la resolución del problema, se desarrolla el saber hacer. Finalmente, ayuda a comprender las actitudes implicadas con el abordaje de un problema y cómo se maneja. Esto es, al describir las actitudes que se van teniendo al resolver el problema, se desarrolla el saber ser. Quiero expresar mi agradecimiento a la Corporación CIFE, ya que por medio del diplomado, experto en estrategias didácticas y evaluación de competencias, coordinado por el Dr. Sergio Tobón, ha enriquecido mi desempeño docente al conocer el enfoque socioformativo en el proceso educativo basado en competencias, así como permitirme el uso de diversos instrumentos y estrategias de enseñanza y evaluación que actualmente aplico con mis alumnos. Trabajó el año pasado en el 7º ciclo. Entonces, el proyecto del 7º ciclo era trabajar una campaña para dar a conocer el valor de la obra del maestro Dagoberto Vázquez. Entonces, digamos que revisando el uso que podría tener la V heurística, pues pensábamos que se podría utilizar en conceptualización y que sería muy útil también en la fase de investigación. Entonces, ahorita digamos que les vamos a presentar un ejemplo de cómo lo podríamos trabajar partiendo de la investigación. O sea, después del planteamiento del proyecto, sería como el inicio para la parte de la investigación. Entonces les voy a compartir mi pantalla para que entre todos lo vayamos construyendo. Ahí ya pueden ver, ¿verdad? Sí, ya se mira Claudita. Ah, pero Claudita. Espérenme. Es que permítanme. Sí, creo que me equivoqué. Sí, ahorita sí. Ahí está. Bueno, entonces, como nos explicaba el licenciado, digamos que cuando nosotros presentamos, digamos que vamos a utilizar este formato, partimos de un problema, ¿verdad? Y el problema lo ponemos a forma de pregunta. Entonces, la pregunta sería, según la perspectiva del grupo objetivo, ¿cómo las características de la obra del maestro Dagoberto Vázquez ha contribuido al arte guatemalteco? Entonces, tomando como punto de partida esta pregunta, necesitamos responder esto. ¿Qué conceptos requiero yo para comprender y argumentar este problema? Entonces, aquí colocamos, digamos, todos esos conceptos que nosotros necesitamos investigar para poder argumentar el problema. Entonces, si quieren, lo podemos trabajar como una lluvia de ideas. No sé qué consideran ustedes que podrían ser estos conceptos. Erika está levantando la mano. ¿Sí, Erika? Sí, yo solo tenía duda porque entendí que antes de las preguntas de los lados tenemos que definir el contexto que está abajo.
Ah, sí. El contexto, bueno, nosotros, yo lo había trabajado diferente, pero sí podemos definir ahorita de una vez al inicio el contexto. ¿Cuál creen ustedes que podría ser el contexto si lo que yo busco son las características, conocer, digamos, según la perspectiva del grupo objetivo, las características del grupo objetivo, de la obra del maestro Dagoberto Vázquez? ¿Cuál creen ustedes que es el contexto en este caso? O el objeto de estudio, el lugar de estudio, el contexto de estudio. Yo diría que es la obra revolucionaria de 1940, ¿verdad? La obra del maestro. La obra del maestro, Dagoberto Vázquez. Es que realmente él era impresionante y él se hizo solo y por eso fue tan criticado, ¿verdad? Compañerísimo del otro señor Grajeda Mena, con estudios en Chile, en Londres, y una representación de Guatemala impresionante también, siento yo. Que para mí ese es el contexto de él, ¿verdad? Y revolucionario sobre todo. Sí. No sé si el contexto también puede ser el tiempo, o sea, el año, la época. Sí. Perdón que interrumpa, pero están levantando la mano y no están dando la... Sí, yo le estoy dando la palabra a Erika. Ah, no escuché. No sé si el contexto puede ser lo que tú decías al principio del proyecto de integración, porque como la pregunta dice, según la perspectiva del grupo objetivo, tenemos que centrarnos en ese contexto, es decir, que el proyecto se está desarrollando con estudiantes de séptimo ciclo, creo que dijiste. Séptimo ciclo. Sí, parte del contexto son los estudiantes del séptimo ciclo también. Lo podemos agregar aquí. Sería como estudiante. Yo creo que aquí sería lo que dijo Claudita al principio, la lluvia de ideas, ¿verdad? Porque de ahí sale todo esto. Estas preguntas salen como el marco. Sí. No le escuché lo último, Andy. Gracias, Claudita. Es que como es como una propuesta de investigación, entonces diría que de todas esas preguntas, que es como una lluvia de ideas, lo que usted planteaba al principio. Sí, ahorita sí. Sí. Entonces, podríamos dejarlo en la obra del maestro Dagoberto Vázquez y estudiantes del séptimo ciclo. Yo siento que básicamente ese es el contexto. Podría ser digamos, saber la definición del arte moderno, ¿verdad? Para entender un poco digamos, el problema. Por ejemplo. Sí, pues lo que pasa es que usted ya sabe que está basado en el arte moderno, pero ¿no sería más así como que las tendencias? Conocer sobre tendencias y para así poder identificar que se basa en el arte moderno, tal vez, no sé qué opinan. Dale. Él se vuelve a escuchar muy Dale lo que se tendría que encontrarlo. Uy, es como qué temática tendría que entender. La identidad entra dentro del arte moderno, también entra dentro de la arquitectura funcionalista de 1930-40, creo yo. Identidad. Identidad. También como conocer también, como estamos buscando la perspectiva del grupo objetivo, conocer al grupo objetivo también. Las variables del grupo objetivo, ¿verdad? Geográfica, demográfica, conductual. Las variables del grupo objetivo. Vamos a ver. ¿Qué más? Si quieren, hablen ustedes, hablen, o sea... Sí, libremente. Como lluvia de ideas. Sí. Y como somos pocos, además.
¿Qué más conceptos creen que se necesitan comprender para poder dar respuesta a esa pregunta? Yo diría la misma obra del autor. Que dice características de la obra, entonces hay que estudiar un poquito, pues, como qué características tiene, digamos, cómo se presenta. La obra y sus características, tal vez podemos poner así. Sí. Características de la obra. Acuérdense que él era también muralista, ¿verdad? Ahora sí, y aquí pintura, murales, escultura. Sí, cabal. Yo también pienso que como color, formas. Sí. La cronología también. Cronología, sí, la época donde él hizo su obra. Cronología, época, escultura, muralismo. Sí. ¿Qué más? No sé ¿Qué si más? me escuchan. Sí, sí, Ángel. Sí, tal vez un poquito como la obra de sus, ¿qué diríamos? Sus contemporáneos también podría ser. Sí, podría ser también. Digamos que como los referentes visuales de la época. Sí, un poquito. Tal vez como artistas, artistas de la época. De la misma época. Sí, Grajeda Mena, ¿verdad? Es que hay varios. De la época está bien. Sí. ¿En qué parte de Guatemala destacó? Porque yo realmente no sé si hay en otros lugares o solo en la ciudad de Guatemala, porque donde destacó más fue en el centro cívico, ¿verdad? Precisamente con el doctor Arévalo y... Miren, solo en lo que piensan, voy a hacer una introducción. Por ejemplo, en el momento que se está haciendo el proceso, ¿verdad?, del proyecto de integración, para empezar como a recolectar la información inicial del proyecto, se puede trabajar con una heurística con los estudiantes. Nosotros ahorita estamos fungiendo como estudiantes de Claudita, ¿va? Sí, digamos. Sí, algo así sería. A ver, ¿qué más opiniones? Opinen. Yo solo tengo una duda porque yo tengo un esquema de investigación, pero Claudita, aquí no entra, por ejemplo, bajo este esquema, la introducción, la línea de investigación, el tema, el planteamiento del problema. ¿Eso es parte de esto o usted creería que no? Es que yo creo que este es como una alternativa. O yo creo, digamos, con la pregunta que hace Emperatriz, que eso podría estar en la 3, ¿qué herramientas? Porque de repente las herramientas le dan una estructura de investigación. Entonces, la herramienta va a ser la estructura. Sí, ahí podría ir, cabal. Pongámoslo de una vez ya que se vino. Para que no se nos olvide. Sí, como lo dijo Empe. Para armar un trabajo, digamos, primero hay que hacer como el marco teórico, pero se necesita, por ejemplo, la introducción, qué línea de investigación vamos a manejar, el tema, el planteamiento del problema. Aunque el planteamiento del problema es este, ¿no? Sí, ahí está el planteamiento exactamente. Entonces tal vez solo como la estructura. Tal vez dejémoslo como estructura. Sí. Y ahí agregamos más después, ¿verdad? Incluso algo que siempre nos dicen es los objetivos, ¿verdad? Siempre manejar los objetivos. ¿Qué queremos lograr con este trabajo? Eso sería... Aunque yo creo, bueno, no sé, porque la estructura de la investigación... Sí, eso puede ser una herramienta, pero digamos que como profesores se la damos, ¿verdad? La estructura de cómo armar. Sí, yo me imagino que el profesor de investigación le da la guía de cómo hacer la investigación, sí. ¿Verdad que sí? Ahí está. Entonces sí.
¿Seguimos en esta o mejor terminamos? Nos vamos a la siguiente, que sería ¿en qué consiste el problema? Yo creo que hagámoslo en orden. Y si de repente nos recordamos de algo y lo ponemos en el orden. Sí. Aquí tal vez la biografía también, ¿verdad? Sí. ¿En qué conceptos? La biografía. Biografía del autor. Sí. Biografía del autor, ajá. Ahí está. Entonces ahora vamos aquí a ¿en qué consiste el problema? Aquí es el problema en forma de pregunta. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cómo lo podríamos colocar? Ajá. El grupo objetivo. Entonces, ¿en qué consiste? En identificar las identificar las características de la obra del y cómo ha contribuido al arte guatemalteco. Características y cómo ha contribuido al arte guatemalteco. Creo que uno de los aspectos más importantes del problema fue el contexto de él. Las características y el contexto. Sí, el contexto. Y algo que se reconoce mucho del maestro es el valor identitario. O sea, él cómo representaba todos sus murales y todo en la obra, ¿verdad? La mujer guatemalteca, al hombre guatemalteco, al trabajador. El mensaje identificar las características y el contexto. Como arte que contribuya, que contribuyó al arte guatemalteco. O sea, identificar las características y el contexto, no, identificar las características con el contexto. El contexto y su identidad como artista. Y cómo esto ha contribuido, y cómo esto contribuyó, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo digo que ha contribuido porque sigue. Como esto. Sigue siendo contribución, no quedó, ajá. El arte guatemalteco. Uh-huh. Identificar las características, el contexto y su identidad como artista. ¿Será que ya pasaron los 20 minutos, mucha? No sé, no me puse a medir tiempo. No tengan pena, yo voy a controlar el tiempo. Ah, va. Es que ya se están viniendo los profes de arquitectura. Pero todavía llevamos 14 minutos. Ah, ok. Puchi, los de arquitectura ya están pilas. Ya nos ganaron. Ok. Luego sería, ¿cuál es la solución del problema? Yo digo que ahí está la redacción del informe de investigación. ¿O no es por ahí? Es más como qué nos puede dar la solución. O sea, que es buscar referencias. Hicimos varias cosas. Hicimos videoconferencias, entrevistas, la participación de los hijos, ¿verdad? Los libros de consulta. Pero esas creo que son las herramientas. Son herramientas, sí. Esas son herramientas. ¿Cuál es la solución del problema? Pues al final es como conocer bien la obra del maestro para identificar el aporte. Así como lo veo yo. Perdón, en el ejemplo que... Características. Ajá. En el ejemplo que él proyectó menciona una parte donde dice determinar analíticamente, ¿no será algo como eso? Como analizar los hallazgos, ¿verdad? Ajá. Analizar las características. Pienso yo, podría ser. De la obra. Ajá, sí, sí.
Y una pregunta, el producto en sí al finalizar el proyecto, porque aquí esto sirve para realizar un proyecto, y el proyecto o el resultado, ¿dónde queda? Lo del video también. La solución es generar un video. Sí, esa es la solución, pero ¿dónde se pone en la V? Lo que pasa es que creo que aquí estamos solo en la parte de investigación. Solo como investigación, o sea, el producto como tal, el resultado ya no se toca acá. Por lo que yo entiendo, esta es solo la fase de investigación. Bueno. Aparte ya viene la parte creativa y todo esto, que digamos la V heurística serviría como base para la conceptualización. Bueno. Ajá, para identificarlas. Ahí irían los instrumentos, por ejemplo, de investigación. ¿Técnicas o instrumentos iría ahí o no? No, eso va aquí en herramientas. Ya, herramientas. Sí. Aquí yo pienso instrumentos, ¿verdad? Instrumentos de investigación. Técnicas o instrumentos. Investigación. Pero recordar que lo que se está haciendo es una construcción colectiva y esto se va llenando con los estudiantes. Con los estudiantes. Ellos haciendo reflexionar. Entonces, características de la obra del maestro. Lo voy a terminar aquí. Y su analizar los hallazgos, identificar las características de la obra del maestro. Y ahí no podría ir también la redacción del aporte del autor. Y sí, ¿cómo lo pondría? ¿Tienes en otro ítem, Claudita? Sí, ¿verdad? ¿Cómo sería? A ver si me ayudan. El aporte de la obra. La definición del aporte de la obra. ¿No sería el análisis? No, porque ahí es ya la redacción. El análisis se hace de la obra. Y a partir de eso se redacta o se plantea o se propone el aporte o la contribución. El maestro Roberto Vázquez y su aporte al arte guatemalteco, ¿no? Sí, pero yo siento que una cosa es analizar esas características y otra, en base a ese análisis, ya redactar el aporte. Identificar el aporte, por eso te decía que en otro, Claudita. En otro pongo identificar el aporte. Digamos, no, mira, pues en ese, o sea, sí, identificar el aporte al arte guatemalteco y quitas esa parte donde dice y su aporte en el arte guatemalteco arriba. Identificar el aporte de la obra del maestro al arte guatemalteco. Te voy a quitar yo lo de arriba, Claudis. Muy bien, quítalo tú y así ya termino. Ahí está. Pero y herramientas, ¿por qué se quitaron los instrumentos? Porque no, sí, aquí los vamos a poner, lo ves que se me borra. Sí, porque cuando se hicieron las entrevistas o toda esa recolección a través de instrumentos es importante a nivel de las herramientas. Aquí también irían, creo yo, las conferencias. Sí. Conferencias alusivas al proyecto de integración. Visita a los murales. Visita a los murales. Si se redactara un ensayo, Claudita, ¿dónde iría? La investigación como tal también va aquí en las herramientas. Sí. El ensayo podría ser la solución. Esa sería la solución ya final, digamos.
Ese sería como el resultado de usar esto. Todas las partes conceptuales que necesitaríamos para poder diseñar una casa, ¿verdad? Es nuestro objeto de estudio, nuestra pregunta central. Y del lado derecho, del lado del saber hacer, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? La parte metodológica, que nos permita, al final de cuentas, saber ser arquitectos, ¿verdad? Que es nuestra pregunta central y en el contexto del diseño arquitectónico. Entonces, participan, por favor, ¿verdad? ¿Qué conceptos necesitamos para diseñar una casa? Para que los podamos ir escribiendo todos juntos acá. Adelante, no puedo ver. Buenas tardes. Perdón, Víctor, no puedo ver, como tengo la pantalla compartida, no veo quién tiene, pero gracias, Axel. Gracias, buenas tardes, Raúl. Sí. Propongo que no se hable del diseño de una casa a nivel general, sino que definamos, digamos, que seamos más específicos, como por ejemplo, el diseño de una vivienda popular de espacios mínimos, ya más específica. Ok, ¿cómo diseñar una vivienda popular mínima? Exactamente, porque entonces ya definimos, ya tenemos el problema definido, porque viviendas hay de diferentes estratos sociales, económicos, y entonces se nos iría mucho, digamos, mucho marco conceptual, digamos. Perfecto. Ya lo ven, ¿verdad? Gracias, Víctor. Entonces vamos a especificar más nuestro objeto de estudio, muy bien por la anotación de Víctor y su participación, porque eso obviamente como muy bien lo señaló él, nos hace ser más específicos en el asunto, ¿verdad? Entonces, como no puedes ver, voy dando la palabra yo, pidió la palabra Sandrita. Va, perfecto. Sí, como no puedo ver, porfa, gracias. Sandrita, por favor. Sandrita Villatoro, tenés levantada la mano. Ok, bueno, Alexander pone investigar el modo de vida del futuro usuario. Exacto. Eso sería, digamos, conceptualmente hablando, sería conocer el futuro usuario. Es una investigación más del... Es más metodología, ¿no? Porque entonces aquí vamos a hablar de definir. Luego dice, Giovanna dice investigar la normativa. La realidad social. Normativas también van acá. No hace falta que lo hagas tan perfecto, ¿no? No, esto es fácil. Normativa. Elenca dice el entorno. Ese va en la realidad social. Y puede ser también realidad físico-ambiental, ¿verdad? Digamos, pongamos el entorno ambiental. Entonces mejor abordémoslo como contexto, porque ese es la sombría de todo esto que están Todo diciendo. Y entonces pongamos eso como concepto. Tecnologías apropiadas, pone Mabel. Tecnologías apropiadas. Esto estaría más del lado conceptual. Para que quede más claro. Bueno. Sandrita puso en el chat que se especificara que era vivienda social para reubicar personas en zonas de riesgo.
Voy a poner aquí. Puede ser un complemento a la pregunta, ¿no? Y creo yo que sí, buenas tardes. Si vamos a especificar socioambiental, para que quede completo, debería ser el contexto económico, social y ambiental, ¿verdad? Porque ahí entra un poco sobre conocer al usuario también en su contexto económico. Pienso. Sí, lo social muchas veces incluye lo económico, pero estaría bien para dejarlo más claro. En lo social se incluye lo económico y lo cultural también. Entonces agregarle cultural ya que pusieron lo económico. Y aquí en las metodologías, entonces debería de irse. Todo esto lo voy a quitar porque ya está acá. Y las normativas deberían de estar acá. Y acá sería, pues, ahora aquí sería... El contexto de la realidad. Contexto de la realidad. Sería este, ¿no? Sí, ese ya está. Y luego Fabiola pone cantidad promedio de usuarios por familia. Eso está dentro del análisis del contexto social. Ajá. Recordémonos que tiene que ser conceptual. Acá, entonces, de este lado, lo que tendríamos que hacer es la metodología, visita de campo. La primera situación para aproximarnos a la realidad, ¿verdad? Sí, pues sí. Y el análisis de sitio. Análisis de sitio, ajá. Es parte de la metodología también. Sí. Luego, casos análogos, dice Giovanni. Casos análogos. Conocer o entrevistar a los usuarios. Entrevistas. Entrevista a los usuarios para establecer el número de usuarios, número de usuarios por familia, integrantes de la familia, como pone... Integrantes de casos análogos. Luego también está lo de los materiales y la capacidad adquisitiva de los materiales. Ahí digamos... Pero esos son dos cosas distintas porque los materiales disponibles son una cosa y la capacidad adquisitiva es otra. Sí, pues aquí sería entrevistas a los usuarios más que todo para identificar ese tipo de situaciones, digamos, expectativas culturales de la vivienda y también realidad económica, ¿verdad? Y tener sus estadísticas de cuántos habitantes hay por familia y todo lo demás. Entonces agregan otra casilla, lo de los materiales y sistemas constructivos a utilizar. Doctor, también investigar la normativa. Ya está, del otro lado. Ahí estuvo. Ay, ya. Perdón. Aquí sería materiales, ¿verdad? Materiales y sistemas constructivos. Y lo que dice Fabiola, análisis del entorno social y económico. Ese ya está, contexto social, ambiental, cultural y económico. Y aquí más, digamos, en la parte de metodología, registro fotográfico, entrevistas, y luego obviamente tendríamos que pasarlo a un plano resumen o algo, donde vamos a ir vaciando toda la información, y donde va a ser donde se haría la transición entre proceso de investigación a proceso de diseño arquitectónico. Pero los materiales y sistemas constructivos estarían del lado de
de la metodología, es parte de lo que hay que No, porque investigar. esa sería la metodología constructiva. Esta solo es la metodología de investigación. Claro. O sea, de conocer qué tipo de materiales y qué sistemas. Por eso lo puse del lado del mundo conceptual. Lo que pasa es que también es importante que visualicemos lo complejo, pues, de concebir la arquitectura, ¿verdad? En sus distintos procesos, porque obviamente son varios procesos, y hay momentos en que estos procesos incluso pueden ir paralelos, ¿verdad? Bueno, esa pregunta la hace después ahí con Valdés Vero, como técnica de evaluación. Fabiola dice confort climático según los materiales a utilizar. Eso sí va aquí en conceptos. Doctor, la sostenibilidad y la regeneración no será más... en conceptos también. Ajá. Pongámoslo. Para abarcar todo el tema de ambiental. Edwin Santizo dice la graficación. Exacto. Eso es metodología. Tal vez eso de la sostenibilidad y regeneración se podría integrar en tecnologías apropiadas y que incluyera, por ejemplo, tecnologías apropiadas sostenibles, regenerativas, con enfoque de adaptación al cambio climático y gestión integral de riesgo para que quede todo englobado. ¿Cómo se puede poner así más resumido? Solo poner las iniciales. Y ACC. Como lo tenía ahí arriba donde lo tienes en el círculo, tecnologías apropiadas. Eso es lo que le agregas arriba y le pones GIG ACC. GIG ACC. GIG ACC. Regeneración. Regenerativo. Sostenibilidad y regeneración. Sí. Aquí había dicho Santizo la metodología de graficación. La graficación, o sea, bocetaje y graficación, digamos, ¿verdad? Porque esquemas, todo eso lo que se usa, ¿verdad? Esquemas, bocetaje. En las normativas se podría agregar a lo que dice Santizo, aplicar políticas públicas de vivienda. Normativas y políticas públicas, ponele. Pongamos entonces políticas. Y normativa. Sí. Leyes y normativas. Ya estamos. ¿Cómo estamos con el tiempo? Por aquí está el licenciado Valdés, creo que se conectó aquí. No sé, que nos puede revisar él. Porque de veras que al llegar y aterrizar ya al esquema gráfico, bocetos, mapas mentales, conceptuales, prácticamente que eso ya es, digamos, ya está integrando y es donde se hace ya la transición al diseño arquitectónico propiamente dicho, ¿verdad? Modulación, dice, está poniendo ahí Fabián. Principios de diseño voy a poner aquí.
Ya estamos. ¿Quieren agregar algo más? Nos pasamos a la otra sección. ¿Cuál es la solución del problema? Es lo que preguntaban en esta última, ¿no? Aquí vamos a tener precisamente los bocetos iniciales, ¿verdad? Aquí todavía no hemos pasado el proceso de diseño arquitectónico. Aquí el resultado de este proceso de investigación aplicada al diseño arquitectónico es precisamente los esquemas gráficos y bocetos y mapas aplicados ya como resultado, ¿verdad? Porque este cuadro, siento yo, no sé si el licenciado Valdés nos puede orientar, pero yo siento que se puede leer de manera horizontal y también de manera vertical. Pero no sé. Claro, tal vez cuando las pongamos, porque no está aquí el licenciado Valdés, ahorita tocaría trasladarnos para allá. Y bueno, ahí se pueden resolver las dudas. Tal vez Vero plantea las dudas en la otra sala donde está el licenciado Valdés. Miren, Alexander Aguilar está preguntando dónde se coloca la tendencia arquitectónica o el estilo. Eso tendría que ser en el marco conceptual, ¿verdad? Sí, ese es el marco conceptual. Ponételo por allá abajo. Ya estamos para irnos al otro lado. A la otra. Sí. Okay. Ya que vayan al otro lado para no, porque ellos se quedaron ahí. Para no llegar así sin avisar. Pero bueno, conectémonos y que abruptamente regresen. Okay. Aplicada al proceso de diseño. Entonces, quedó eso como pregunta central. Del lado del saber conocer, el marco conceptual, conceptos que nos van a ser útiles, ¿verdad? Para este proceso, tecnologías apropiadas, orientadas a la sostenibilidad, a la regeneración, a la gestión integrada de riesgos, desastres y a la adaptación al cambio climático. Para ello también es importante conocer el contexto socioambiental, cultural, económico, conocer las políticas públicas, leyes y normativas, los materiales y sistemas constructivos del área de estudio y las tendencias arquitectónicas o estilos. Del lado del saber hacer, la parte metodológica, cómo vamos a iniciar a abordar la problemática para llegar a tener un resultado final, sería visitas de campo, análisis de sitio, obviamente toda la parte de investigación, tanto de campo como de escritorio, ¿verdad? Porque definitivamente habrá que complementar esto con ya el estudio de planos, de historia, etcétera. Entrevistas también con los usuarios, conocer otros casos análogos, levantar un registro fotográfico, así también como, si es necesario, un levantamiento topográfico, un levantamiento de planos, etc. Y después ya empezamos a aterrizar en la solución, que sería qué tipos de principios de diseño arquitectónico podemos aplicar, y luego también ya a partir de mapas conceptuales, mapas mentales, elaborar esquemas gráficos, ¿verdad? Ya ubicados en el territorio y con todas estas condicionantes, ¿verdad? Elaborar bocetos en donde ya se podría adoptar un criterio
general de organización espacial y luego, pues obviamente, ya iniciar también a partir de esos bocetos con el proceso de diseño. Esta parte de acá, que digamos que es donde la estafeta pasa ya a la otra metodología, sería el resultado que esperaríamos de este proceso, lo que nosotros llamamos un plano o un mapa, un plano resumen de todo esto, ¿verdad? No sé si alguien más del grupo quisiera agregar algo o complementar. Tal vez solo recordar que la importancia es que se vayan dando con los estudiantes para que ellos mismos vayan conceptualizando y estableciendo la metodología, pues si la vayan, de por sí ya al hacer los planteamientos la vayan necesitando. Pero me gustaría que tal vez Vero, con los comentarios que hizo, pudiera plantear las inquietudes que planteó en el grupo. Sí, yo veía esto como una herramienta de síntesis, ¿verdad? No veía como que fuera algo como resultado final, y lo veo valioso en el sentido que es un mapa mental tal vez muy tieso para mi gusto, pero que facilita la labor del docente para leerlo. Pero solamente eso, no logro visualizar cómo esto sea una herramienta de evaluación, ¿verdad? Sino que lo veo como un trabajo más de síntesis. Eso es, ¿verdad? Sí, tal vez sería interesante hacerlo, digamos que al regresar de la visita de campo, la siguiente actividad programada para como actividad, digamos, hablo desde el punto de vista exactamente, exactamente así es como yo lo veo, ¿verdad? Como eso, pero no que me sirva en lugar de una rúbrica de evaluación, ¿verdad? En ese sentido. Así yo lo veo como un mapa mental que nos puede, tieso, porque sí es tiesesísimo, pero que puede llevar toda la información y construirla en clase después de esa experiencia, después de esos puntos, pero está muy lejano de acercarnos al diseño, ¿verdad? Yo lo veo como herramienta de síntesis, y también eso es valioso porque a veces los chicos son muy dispersos y se quedan solamente en el análisis, lo cual me parece conveniente. Gracias. Sofi, ¿quería decir algo? Sí, yo creo que podría ser un instrumento de evaluación cuando nosotros se lo damos vacío al estudiante y él lo tiene que llenar solo como un resultado, así como a veces tú le pides o sea, que presente una investigación, que presente un mapa mental, que presente, o sea, como para sintetizar la información de algo que tú le dejaste como tarea a estudiar. Entonces, en ese momento es un instrumento de evaluación, porque tú vas a evaluar si el estudiante leyó el documento, por decirte algo, o vio el video que le compartiste de tal tema, porque en esta V heurística él va a plantear y tú te vas a dar cuenta que lo que planteó aquí sí está coherente con el video que le dejaste de leer. Entonces, en ese momento se convierte en un instrumento de evaluación, ¿verdad? Y aquí hay varios pidiendo. Incluso podría ser, digamos, que a veces se haga participativo y que en otras oportunidades, por ejemplo, después de la visita de campo, se puedan los estudiantes en grupo realizarlo de manera, no con el acompañamiento del docente, sino en grupo lo puedan realizar, ¿verdad? Y ya ellos lo presentan el día como otra actividad, digamos, donde ahí ya se puede evaluar. Y licenciado Valdés. Sí, en función, digamos, a lo que planteaba la arquitecta Carrera. Recuérdense que cuando vemos esta técnica, para cuestiones de evaluación, funciona más como un instrumento de evaluación de conocimientos previos, lo que corresponde a la función diagnóstica. Y como muy bien lo dijo la profesora Sofía, la intención es que ustedes van a iniciar, como quien dice, un nuevo
temática, y este instrumento con la pregunta central se les distribuye a los estudiantes para que ellos la contesten. En ese momento lo que se pretende es generar un conflicto cognitivo, y ese conflicto cognitivo lo que hace es, pues bueno, empezar a llenar con información que ellos hasta ese momento tienen en relación a lo que es, digamos, cómo se diseña una vivienda popular. En ese momento lo que nos interesa es saber cuánto saben ellos de cómo se diseña una vivienda popular. No, hay que romper el paradigma de que, bueno, ellos lo tienen que saber, sino que la idea es que eso nos va a permitir, a partir de lo que cada uno de los estudiantes llena en ese formato ya vacío, empezar a evaluar qué tanto saben ellos, y eso nos va a permitir reorientar en algunos casos por dónde tenemos que irnos para poder realizar, digamos, las actividades de aprendizaje. Entonces, sí funciona como evaluación de conocimientos previos. Ahora bien, si yo la quiero utilizar como un instrumento de evaluación sumativa, significa que yo también se la voy a entregar al final al estudiante vacía, y que él la empiece a llenar en el momento indicado, digamos, de una manera sincrónica. Y ahí puedo determinar, a partir, digamos, del mapa de aprendizaje o rúbrica socioformativa, hasta dónde llega digamos, el desempeño de él en función de esto, ¿ya? O sea, tiene varios usos, pero eso serán ustedes, digamos, quienes deciden para qué les va a servir un poquito más. Pero en cuestión de conocimientos previos sí se puede utilizar más fácil, ¿ya? Pero siguiendo ese proceso que nos indicaba la profesora Sofía, ¿ya? Sí, Ana María. Muchas gracias, arquitecto. Buenas tardes a todos. Estoy totalmente de acuerdo cuando habla el maestro Valdés que se puede utilizar como herramienta de evaluación, pero yo considero que es para una evaluación diagnóstica, nada más, porque si nosotros lo que pensamos es aplicarlo como un instrumento de evaluación en las actividades o procesos sumativos, sí habrá que hacer una rúbrica de qué es lo que queremos, qué logros, qué criterios vamos a determinar en cada aspecto. Esto con el objetivo de minimizar la subjetividad de la evaluación, porque si lo dejamos abierto, caemos en esa relación de poder, que el profesor coloca la nota porque le gustó lo que dijeron los estudiantes, pero no realmente lo que evalúa respecto a los objetivos, ¿verdad? Entonces, como un instrumento para una evaluación diagnóstica, a mí me parece que está muy bien, pero no para una evaluación sumativa que me permita determinar un valor numérico. Aunque no importa el valor numérico, es, digamos, secundario, lo que más importa es el aprendizaje del estudiante, pero en el sistema de la facultad y de la universidad y del país, estamos todavía con un sistema numérico y hay que ponerlo. Entonces, cuando se coloca esa nota, habrá que tener el cuidado pedagógico de que sea lo menos subjetiva. ¿Puede quitarse la subjetividad? No, porque la evaluación es un acto humano y por lo tanto ahí va a estar. Pero los profesores debemos de tratar de evidenciarle al estudiante las reglas claras de los objetivos que queremos evaluar. Es mi humilde propuesta. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Creo que aclara bastante. Yo sugeriría que viéramos el de diseño gráfico y así terminamos de completar el panorama. Ok, ahorita dejo de compartir. Muchas gracias. No sé si alguno de mis compañeros con los que trabajamos quisiera presentarla.
Usted, Claudita, por favor. Muchas gracias. Está bien, gracias. Bueno, entonces yo les voy a presentar ahorita la que trabajamos en conjunto en diseño gráfico. Es esta. Entonces, digamos que el punto de partida es, digamos que un proyecto de integración y es realizar una campaña para dar a conocer el valor de la obra del maestro Dagoberto Vázquez. Entonces, lo que planteamos como problema, a manera de pregunta, es, según la perspectiva del grupo objetivo, ¿cómo las características de la obra del maestro Dagoberto Vázquez ha contribuido al arte guatemalteco? ¿Sí? Definimos como contexto la obra del maestro Dagoberto Vázquez porque es como el lugar donde vamos, digamos que el objeto de estudio, y también los estudiantes del séptimo ciclo, ¿verdad? Que es en este contexto en el que se genera el proyecto de integración. Como punto de partida, definimos qué conceptos se requieren para comprender y argumentar el problema. Entonces definimos tendencias, ¿verdad? Tendencias de arte y diseño, identidad, variables del grupo objetivo, ¿verdad? Como variables psicográficas, demográficas, cultura visual, la obra del maestro y sus características, ¿verdad? Abordando lo que él trabajó, que era pintura, cómo se trabajaba el color, la cronología de las piezas, la época, la escultura, el muralismo, ¿verdad? Y todas las características artísticas de la obra. Artistas de la época, ¿verdad? De la época en la que él trabajó, y la biografía del autor. Ya teniendo como definidos los conceptos, entonces pasamos a definir en qué consiste el problema, y básicamente pues es identificar las características, el contexto y su identidad como artista y cómo esto ha contribuido al arte guatemalteco. Después definimos las herramientas que necesitamos para resolver este problema, y está la estructura de la investigación, plantear objetivos, presentación y todo que digamos el profesor le provee al estudiante para definir una investigación. Instrumentos de investigación, ¿verdad? Como entrevistas, encuestas, conferencias alusivas al proyecto de integración, ¿verdad? O sea, regularmente siempre para los proyectos de integración trabajamos una serie de conferencias alusivas al proyecto. Entonces también lo colocamos como una herramienta que nos va a ser de utilidad para poder resolver el proyecto. Visitas a los murales, ¿verdad? Donde está la obra del artista, y revisar la galería de arte del artista, ¿verdad? Toda la obra que él ha trabajado para poder identificar los conceptos. Después, como solución, es analizar los hallazgos para identificar las características de la obra del maestro Dagoberto Vázquez y identificar el aporte en general, digamos, identificar el aporte de la obra del maestro Dagoberto Vázquez al arte guatemalteco. Entonces, eso es lo que trabajamos para diseño gráfico. No sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo. Si tuvieran comentarios. Todo bien, todo bien. Pues lo hicimos entre todos. Sí. Entonces, tal vez el comentario del licenciado Valdés era lo que tocaría. Bien, ¿podría permitirme ingresar, por favor? Para poder... ¿Perdón? ¿El link del Jamboard? Sí, me hacen el favor para poder ingresar con con el instrumento, por favor. Para poder rayar ahí. Aquí le comparto el link en el chat. Por favor. Pero, ¿cómo le haríamos para poder... yo quiero presentar el mapa, para poder hacer la evaluación. Sí. Compartir la pantalla. Aquí. Sí, por favor. Entonces dejo de compartir, ¿verdad? Por favor.
¿Se mira esto en pantalla? Disculpen, el mapa. Sí. Sí se mira, maestro. Ah, bien. Como al final de cuentas, si ustedes en este momento la misma experiencia para entender, digamos que la V heurística constituye un instrumento de evaluación del desempeño. Y ahorita, por ejemplo, se terminó la actividad y hay 2 evidencias de aprendizaje que hay que evaluar. Y para evaluarlas es que voy a utilizar este mapa de aprendizaje. Pero antes, digamos, de proceder a hacer la heteroevaluación, en este caso para las 2 presentaciones que hubieron, me gustaría que quedara en la mente de cada una y de cada uno de los presentes, es que si, digamos, al final ustedes ven el marco general de la V heurística con toda la información que llenaron, que se ubicaran ustedes, digamos, en los zapatos del estudiante y que si de determinado momento lo que ahí aparece, el estudiante lo va a entender. Un poco me remonto a las palabras del arquitecto Valladares en cuanto a que se recuerdan que esto va a ser desarrollado por los estudiantes, ¿ya? Entonces, y lo interesante es tener, por ejemplo, que el profesor lo haga primero él solito y ya después eso le va a servir como referencia para poder, pues, evaluar lo que los estudiantes vayan a hacer con la V heurística, dependiendo de el uso que le vayan a dar. Pero en este momento, por ejemplo, ustedes pueden ver en pantalla cada uno de los niveles de dominio del desempeño en cuanto a la aplicación de la V heurística. Solo voy a leer así los más relevantes. Digamos, a nivel receptivo, pues se describen algunos aspectos relacionados con la resolución del problema. Los dos formatos rebasaron eso. A nivel resolutivo, dice, se describen aspectos conceptuales y metodológicos que son coherentes con cada uno de los ejes de la V heurística. También pasamos eso. ¿Hay coherencia entre algunos aspectos de los ejes de la V? También pasamos eso. Y en el nivel autónomo dice, los aspectos de los ejes son totalmente coherentes entre sí y con el problema establecido. Pues también rebasamos eso. ¿Se abordaron las actitudes para tener mayor impacto en el problema? Esa sería una interrogante que la deberíamos de comentar. En el nivel estratégico, que era, digamos, la parte que yo planteaba desde un principio, dice, cada uno de los ejes contribuye a comprender y resolver el problema planteado. Entonces, digamos, en relación, digamos, a lo que, digamos, en la primera presentación de arquitectura, por ejemplo, yo diría que como logros, pues, se logró abarcar todo. Creo que, aunque, digamos, no aparecen las 4 preguntas, no necesariamente no es obligatorio. Aquí lo más importante es que desde la perspectiva de ustedes, si utilizándola con el procedimiento que siguieron para poderlo llenar, ustedes consideran que es suficiente, pues creo que vale la pena intentarlo y es uno de los logros que ustedes también tienen en este ejercicio. Y digamos, en el caso, digamos, del ejercicio de diseño, la interrogante vuelve otra vez a lo mismo, si hay una coherencia entre todas las respuestas que se dieron, pero aquí también lo más importante es, como bien lo dijo la profesora Saavedra también, si se logra el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, para ir respondiendo el por qué, digamos, en este momento yo estoy haciendo una evaluación del desempeño con algo que ustedes ya hicieron y que ustedes en su facultad lo hacen constantemente, porque lo que hacen es evaluar el desempeño. Y aunque aquí aparentemente pareciera que es más teórico, la parte teórica o la parte práctica, en todo va a desempeño. Entonces, como pueden ver, pues este es un mismo ejemplo de cómo la V heurística se está utilizando como digamos, un instrumento de evaluación del desempeño. Entonces, la verdad que ha sido muy interesante la experiencia y algo de lo que sí podría yo observar en los 2 ejercicios,
a partir, digamos, del ejercicio que sirvió como ejemplo para hacer después en cada uno de los grupos, es que se ve que hay una diferencia entre la primera versión y la segunda versión. Y ahí lo que estamos viendo es parte de lo que es el aprendizaje colaborativo, porque si comparamos, si digamos el arquitecto Monterroso compara lo que él hizo primero y después lo que presentó, va a lograr evidenciar, digamos, pues un avance más en relación a la información que le aportó. Lo mismo sería, digamos, en el caso de la profesora Claudia, ¿eh? Entonces, una sugerencia también al respecto de esto es que cuando ustedes vayan a utilizar la V heurística, indistinto si es para conocimientos previos, llénenla primero. Si es para hacer una actividad de aprendizaje y con ella ustedes van a empezar a desarrollar, digamos, la información que van a transmitir a sus estudiantes, también es bueno llenarla antes, porque esto les va a ayudar a saber, digamos, qué información se va obteniendo cada vez más, ¿ya? Y como una forma final de este proceso, diría yo, también acá hay construcción del conocimiento. Y lo interesante sería que, por ejemplo, en el caso del ejercicio de diseño gráfico, así como lo está planteando la profesora Claudia, muy importante considerar que luego de que esta, digamos, V heurística se haya utilizado de esa manera, pues esta es la que va de alguna manera a dar los pasos a seguir en lo que viene, ¿eh? Entonces, pues hay que ver, digamos, todas las posibilidades que podemos generar a través del uso de esta técnica, ¿eh? Así es de que, pues, yo esperaría que les haya llenado algunas expectativas al respecto de esta. También quisiera compartirles de que si en algún momento ustedes pudieran, digamos, conocer lo que es la cartografía conceptual, que tiene casi las características de la V heurística en su momento, pues también valdría la pena, si tienen la oportunidad más adelante, de poderla compartir, como para que vean ustedes que no solo la V heurística, sino que también hay otras que pueden utilizarse. Profesora Claudia, por favor. Gracias, maestro. Es que yo estaba pensando respecto a lo que dijo la arquitecta Verónica, que digamos que tal vez nosotros siempre cuando planteamos un proyecto, por lo menos en diseño gráfico, ¿verdad? No sé cómo lo hacen en arquitectura, pero nosotros los profesores somos los que nos ponemos a pensar cómo va a ser el proceso creativo. Entonces yo estaba pensando que esta V heurística puede ser que en conjunto, puede servir para que en conjunto con los estudiantes quizás se pueda definir cómo se va a trabajar la propuesta, o digamos que el proceso creativo de ese proyecto, ¿verdad? Entonces, sí, digamos que yo pienso que nos puede ayudar a nosotros a ya no pensarnos como toda esa parte de cómo generar ese proceso creativo, sino que por medio de esta herramienta en conjunto con los estudiantes es que ellos logren definir su proceso creativo, pero no sé si va por ahí, licenciado. Yo creo que ella nos dio la respuesta de la arquitecta, sí, por ahí va la idea, pero yo sí vuelvo a insistir que lo interesante en compartir con ustedes, pues yo le veo otras alternativas a la V heurística que no nos había visto anteriormente, ¿ya? Entonces, creo que lo que vale la pena es también no abusar del uso, ¿va? Porque también no ese es el propósito, pero sí por lo menos valorar en qué parte de lo que ustedes trabajan les va a funcionar más y les va a generar más eficiencia con esa interacción con los estudiantes, ¿ya? Entonces, pues yo lo dejaría por ahí, les agradezco mucho.